quisiera iniciar hablando de dos hombres que su historia, su vida, sus obras nos han inspirado a la iglesia a través de los tiempos. El primero de ellos, si usted puede ver allí en las pantallas, el nombre de este hombre de Dios es John Knox. ¿Cuántos John están acá en el culto esta mañana que se llamen John? Déjeme ver. Eso, muy bien. Entonces, este de acá se llama ¿cómo? John Knox, ¿cierto? ¿Quién era este hombre John Knox? Fue un pastor escocés que vivió más o menos en el año 1500 y él fue uno de los reformadores protestantes en Inglaterra y en Escocia. Dice la historia acerca de John Knox que su padre murió cuando él era muy joven, pero eso no impidió que fuera un brillante estudiante. Su padre murió cuando él era muy joven y él pudo entrar a la Universidad de Oxford a los 16 años. Allí en la universidad él se esforzó por conocer la Biblia y la historia de la iglesia. Y se dice que oraba con pasión todas las noches, por lo cual muchos de sus compañeros de dormitorio empezaron a sospechar que él se había convertido al cristianismo, protestante, lo que hizo que la universidad lo colocara bajo estricta vigilancia, porque no era bien visto ser un cristiano protestante. Entonces, más adelante, la universidad le pidió a él que por favor explicara sus conductas y le obligaron a dar una explicación, a lo que él, después de exponer sus opiniones, fue declarado convicto y condenado como hereje y aceptaron la renuncia de la universidad. Así que él, como ya no podía estudiar en la universidad, dijo: ¿ahora qué hago? Me voy a estudiar teología. Y así fue como empezó a estudiar teología, se ordenó como monje, como sacerdote, y dicen de él que fue el hombre más importante que Escocia ha visto nacer. Y no existe un monumento de él en la tierra donde él nació. La mayoría de las estatuas que hay en él están regadas alrededor del mundo. Es más, su tumba, la tumba de él, carece de adornos y de una lápida. Es más, está ubicada su tumba en el parqueadero número 23 de la Catedral de Saint Giles de Edimburgo. Pero este hombre, que fue uno de los reformadores de la iglesia, a causa de practicar su fe, fue llevado como esclavo. Y después de muchos años, después de que él enfermó y estaba a punto de morir, lo regresaron a Escocia y lo botaron como una escoria, porque ya dijeron: está tan flaco, está tan mal que se va a morir, dejémoslo que muera ahí. Y ese hombre, casi agonizando, cuando volvió a tocar sus pies la isla de Escocia, empezó a predicar la palabra de Dios, a tal punto que la reina de Escocia, que se llamaba María Estuardo, ella era la reina de Escocia, temblaba cada vez que este hombre hablaba. Y en una ocasión la reina dijo acerca de él, dijo: temo las oraciones de John Knox más que a todos los ejércitos unidos de Europa. Esas fueron las palabras de la reina de Escocia. Temo las oraciones de John Knox más que los ejércitos unidos de Europa. Un gran reformador, un gran hombre de Dios. Pero también quería contarles acerca de otro John. Hoy vamos a estar hablando de los John. Este hombre que ustedes ven allí en las imágenes no es John Knox, el escocés, sino que es John Hyde. ¿Cómo se llama? John Hyde. ¿Quién fue John Hyde? Él nació en 1865 en los Estados Unidos. Y él fue un misionero que fue enviado a la India y es conocido por su gran labor en ganar toda una generación para Cristo
en la ciudad donde hizo su labor misionera. Él aceptó la responsabilidad como misionero, no porque Dios le hubiera hecho un llamado inicial, sino que cuenta la historia que su hermano, que estudiaba teología, había apartado su vida para ser misionero y poco antes de salir al lugar donde tenía que ser misionero, murió. Entonces John Hyde le dolió tanto la muerte de su hermano porque lo admiraba mucho, que él decidió intercambiar su vida con la de su hermano y decidió él ser misionero como lo iba a hacer su hermano muerto. Así que este hombre entró al seminario bíblico, estudió y después de años de preparación, el Señor le guió para ser misionero en la India. Y cuentan sus narraciones que cuando él tomó ese transatlántico desde los Estados Unidos hasta la India, él se propuso algo en su corazón y era ser el misionero más grande y más importante del mundo. Él quería ser el misionero que estuviera en los libros de historia para que analizaran cómo había hecho la obra misionera. Y dice que mientras iba en ese viaje por el mar, abrió una correspondencia de uno de sus mejores amigos y le había escrito una carta a su mejor amigo, y la carta decía: Don, hoy me comprometo a orar por ti todos los días de mi vida hasta que seas un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando ese hombre leyó esa carta le dio mucha rabia, porque dijo: ¿cómo es que él va a orar por mí para que yo sea un hombre lleno del Espíritu Santo si ya soy un misionero que voy al campo? ¿Cómo no vio él mi llenura, mi unción, que se va a poner a orar hasta que yo sea lleno del Espíritu Santo? Así que cogió la carta y la tiró y se fue a la proa del barco. Y allí empezó a orar. Y dice él que en ese barco, mientras él iba a la India, tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dijo: tú no eres un hombre lleno del Espíritu Santo, eres un hombre lleno de orgullo, porque quieres ser misionero para que los demás conozcan sobre ti. Y él dice que ahí fue cuando recibió su llamado para ir a hacer misiones. Durante casi 2 décadas estuvo en la India y logró evangelizar casi 1 millón de hindúes, 1 millón de personas que jamás habían conocido de Cristo. Y me encanta la historia de él, porque dice que en 1905 él se propuso una tarea, una misión. ¿Y cuál fue su misión? Ganar a una persona al día para Cristo. Esa fue su misión. Durante meses su propósito era ganar una persona para Cristo. Después de varios meses la cumplió y todos los días ganaba por lo menos una persona. Así que dijo: bueno, puedo subir la meta, y se propuso ganar 2 personas para Cristo. Luego 3 personas. Y dice la historia de él que en 1908 se propuso, con la ayuda de Dios, ganar a 4 personas al día para Cristo. Y esto lo hizo hasta el día en que dejó a India, porque se enfermó de un tumor cerebral, regresó a Estados Unidos, donde murió. Ahora, pastor, ¿por qué me cuenta la historia de estos hombres llamados John? ¿Qué tienen en común estas 2 historias? Aparte de que estos 2 hombres se llamaban John, hay algo que tienen en común. El primero de ellos, ¿cómo se llamaba? John Knox. Lo primero que muestra la historia es que tenía una frase con la cual oraba todas las noches, y su oración era única y sencilla: Señor, dame a Escocia o me muero. Dicen los historiadores que todas las noches oraba: Señor, dame a Escocia o me muero. Y efectivamente él pudo ganar a toda Escocia para Cristo. Y el segundo, que se llamaba John Hyde, tenía una oración muy similar. Este hombre oraba y clamaba a Dios todas las noches y le decía: oh Dios, dame las almas o me muero. Oh Dios, dame las almas o me muero. De hecho, John Hyde fue conocido después como el apóstol de la oración, pues todos los días clamaba:
oh Dios, dame almas o me muero. Dame a Escocia o me muero. Y yo quisiera preguntarles a ustedes en esta semana, ¿cuántos pudieron hacer la oración de Raquel? Dame hijos o me muero. Porque usted hizo un compromiso con Dios hace 8 días. Usted le prometió al Señor en oración que esta semana iba a orar al Señor como oró Raquel en el libro de Génesis capítulo 30 versículo 1 y 2. Dame hijos o me muero. ¿Cuántos lo hicieron? Muy bien, gracias a Dios esta predicación tiene 2 partes, porque usted hizo un compromiso. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 30 versículo 1 y versículo 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía, a ver, ¿cómo decía? 1, 2 y 3. No, así no decía. Yo la he visto a usted dando cantaleta a su esposo y usted no le dice así. A ver, 1, 2 y 3. O si no, me muero. Eso, así más o menos. Versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Dame hijos o me muero. Segunda parte. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la oración, del clamor de esta mujer y de la importancia que en la Biblia, y más exactamente en el Antiguo Testamento, tenía que una familia diera a luz hijo. No era como hoy en día, que quizás no es tan importante y que las familias se programan para tener menos hijos. En el Antiguo Testamento todas las familias querían tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque había sido un mandato de Dios. Porque Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 había dicho, multiplicad y fructificaos y llenad y sojuzgad la tierra. Entonces había sido un mandamiento, Jorge. Y ese mandamiento que Dios había dado en el Antiguo Testamento lo tenían todas las familias judías. ¿Por qué? Porque ellos entendían que cada vez que tenían un hijo, obedecían a Dios. Pero no solamente obedecían a Dios, sino que también ese hijo que nacía era la señal de la bendición. Así que en el Antiguo Testamento una familia bendecida era la familia que tenía muchos hijos, ¿cierto? Bienaventurado el varón que llenó de hijos su aljaba. Era la señal de la bendición de Dios. Por eso Raquel le decía a su esposo, dame hijos o prefiero morirme, no quiero aguantarme este escándalo de ser estéril, porque era mal visto no tener hijos. Pero estudiando un poco más a profundidad nos damos cuenta que hoy en día, en el periodo de la gracia, en el periodo de la iglesia, del Nuevo Testamento, este mandato cesó, dejó de ser. Y ahora Dios tiene un nuevo mandato, un nuevo mandamiento, una nueva instrucción, un nuevo propósito para la iglesia. ¿Y cuál es ese nuevo propósito que Dios tiene para nosotros? Tener hijos espirituales. Ese es el segundo propósito, o ese es el propósito actual para nosotros. Ese es el propósito de tu vida. Por eso Dios te trajo a esta iglesia. Por eso Dios te trajo a su reino. Porque quiere que tú tengas muchos hijos espirituales. Y por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el nombre que la Biblia le da a esos hijos espirituales, ¿cuál es? Discípulos. Así que el propósito de mi vida es tener discípulos, hijos espirituales. Y estudiamos que quien no cumple ese propósito no tiene la bendición de Dios. Que para la iglesia de hoy éxito es lo que el mundo cree que es éxito, pero que cuando lleguemos al cielo, eso que nosotros creemos que es éxito no va a valer nada.
Si bien recuerda cómo dijo Jesús cuando nos dijo: no hagan tesoros en la tierra, porque esos tesoros se van ¿a qué? A oxidar. Usted guarda esos billetes debajo del colchón y al mes los saca, ¿y cómo están los billetes? Mohosos, verdes, y ya tienen menos valor. Es más, quiero darle una noticia acá para que usted más o menos se vaya actualizando. Todo lo que usted trabaje en la vida lo van a gozar sus yernos y sus nueras. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿O me equivoco? Porque usted está trabajando duro. Usted dice: yo quiero tener mucho. Gracias a Dios, porque va a haber alguien que lo va a disfrutar y va a ser su nuera y va a ser su yerno. Y usted dice: no, Dios mío, si es así, ya mismo vendo todo. Porque quizá usted no tenga el agrado de ellos, pero así es la vida. Entonces Jesús dijo: no se preocupen tanto por tener riquezas en la tierra. Más bien hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. Y estudiamos cómo bíblicamente los tesoros que vamos a acumular en el cielo tiene que ver según tú hayas tenido hijos espirituales, según tú hayas tenido discípulos. Asimismo serán tus tesoros espirituales. Por eso llegamos a la gran conclusión de que el que tiene hijos espirituales ha logrado la bendición de Dios. Dime si eres una persona bendecida. ¿Por qué, pastor? ¿Porque lo tengo todo? ¿Porque no tengo necesidad? No, eso es la añadidura. Eso es lo que sigue a aquellos que han cumplido el propósito de hacer discípulos y de tener hijos espirituales. Y por eso yo quisiera hoy continuar con la segunda parte de este mensaje: dame hijos o si no me muero. Y quiero que ahora usted entienda cómo debe ser el mapa para tener hijos espirituales. Y lo primero que debemos nosotros entender es que tu primera responsabilidad es ganar a tu familia para Cristo. Si tú quieres cumplir el plan de Dios para tu vida, la primera responsabilidad que tú tienes es ganar personas para Cristo. Y por eso yo le dije que hoy íbamos a hablar de Juan, ¿cierto? Entonces quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Juan, capítulo 1, versículo 40 al versículo 42. Y hagamos la lectura de un hombre que entendió que su primera responsabilidad era ganar a su familia para Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. ¿Cuántos están en el celular mirando algo que no es el culto? Dígame amén. Eso, porque uno no sabe ahí en el celular si están leyendo la Biblia o no, pero estoy seguro que usted tiene ahí en la Biblia. Vamos a leer 1, 2 y 3. Andrés era el hermano ¿de quién? De Simón Pedro. Le hago una pregunta: ¿cuántos se acuerdan quién es Simón Pedro? ¿Qué se acuerda usted de Pedro en la Biblia cuando ha leído? ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué era lo que hacía Pedro? No, pero eso era Simón. Yo le estoy hablando de Pedro. Era lo que hacía antes de conocer a Cristo. La Biblia no recuerda a Pedro por ser un pescador. Dice la Biblia que este hombre fue usado por Dios a tal punto que cuando caminaba, la sombra de él ¿qué? Sanaba a los enfermos. Que las personas traían pañuelos y él oraba, y cuando los colocaban sobre los enfermos, ¿qué pasaba? Se sanaba. Este hombre resucitaba muertos por el poder del Espíritu Santo, levantaba a los cojos. Fue el primero que llevó el evangelio a los gentiles. Este hombre fue el líder que Jesús dejó para que llevara a la iglesia después de su muerte. Es decir, era una persona, diga conmigo, muy importante. Pero nos dice la Biblia que gracias a su hermano fue que conoció a Cristo. Sigamos leyendo el versículo. Dice: Andrés, hermano de Simón, era uno de los que habían oído a Juan.
y habían seguido a Jesús. Y el versículo 41 hay una palabra que debemos subrayar. Dice: este halló primero. Diga conmigo: primero. ¿Qué significa primero? Antes que nada, como prioridad, en primera medida. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¡Wow! Si no hubiera sido por Andrés, el Pedro que nosotros conocemos y que está escrito en la Biblia no hubiera llegado a hacer esto. Ahora, pensemos ahora sí en Simón. ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Cómo era el carácter de Simón? Según lo que usted ha leído, ¿él era fácil de traer a Cristo? ¿Era una persona que estaba dispuesta a volverse un cristiano? No, era una persona. ¿Cómo lo podría usted relacionar a Pedro en su carácter? Muy explosivo, arrebatado. ¿Qué más? Grosero, sí. Mire que la Biblia dice, bueno, no lo dice así, pero yo se lo voy a parafrasear. La Biblia dice que cuando arrestaron a Jesús, Pedro estaba por ahí calentándose en el fuego, ahí mirando a ver dónde estaba Jesús, y pasaron unas viejas chismosas del pueblo y le dijeron: ay, usted parece que es seguidor de Jesús. ¿Y qué dijo él? Amadas, vosotras os equivocáis, yo no soy de Jesús. Entonces las mujeres, ¿qué le dijeron? No, usted habla como él. Entonces él dijo: ay, no, verdad que tengo que hablar como si no fuera un seguidor de Jesús. Viejas gran, doble, triple y juetantas, ¿quién las manda a meterse donde no les incumbe? Yo no conozco a ese tipo, venga a ver qué hacemos. No lo dice así, pero se lo estoy parafraseando, porque era un hombre grosero. No solamente era grosero, iracundo, sino que era un hombre rebelde y puñalero. Dice la Biblia que cuando arrestaron a Jesús, el hombre tenía una espada debajo de la túnica. Y que cuando fueron a agarrar al maestro, sacó la espada y tiró a matar al siervo del sumo sacerdote. Solamente que Malco era como Matrix, alcanzó a hacer, y Pedro le alcanzó a rebanar la oreja, porque si no, lo mata. Es decir, que Pedro tenía tendencias asesinas. Era un hombre difícil, pero gracias a que Andrés entendió que su prioridad era ganar a su familia, fue que él pudo ganar a Pedro. Así que yo no sé cómo sea tu familia, yo no sé cómo sean tus hijos, yo no sé cómo sean tus tíos, pero lo que quiero decirte es que si Pedro pudo conocer a Cristo por la predicación de su hermano, toda tu familia tiene que ser tu prioridad para que Dios la salve a ellos. Dele un fuerte aplauso a Dios. Porque estoy seguro que cuando yo le dije que es su prioridad, usted en su mente empezó a poner excusas. Uy, no, si el pastor conociera a mis hijos, si el pastor viera cómo es mi tío de borracho, si usted supiera cómo es de chismosa mi tía, que donde le predique, mejor dicho, levanta un chismononón de mí. No, eso no se convierte. Tu prioridad es ganar a tu familia para Cristo. Andrés entendió su responsabilidad de ganar primero a su familia y trajo a Jesús a su hermano Pedro. Le hago una pregunta, usted que ha estudiado el Evangelio de Cristo, ¿qué sería del cristianismo sin Pedro? ¿Qué hubiera pasado en la iglesia primitiva si Andrés no gana a su hermano Pedro? Hubiéramos perdido mucho. Asimismo debe ser con nuestra familia. Nosotros debemos ganarla porque es nuestra primera responsabilidad. Antes que todo, usted vive esta vida para que toda su familia se convierta a Cristo. Y lo mejor
es que usted lo hace por amor. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe hacerlo por amor, por amor. El amor es la razón por la que usted ora para que su familia conozca a Cristo. Y mire, ¿cuántos papás hay acá en esta mañana? Levánteme la manito. Mire, muchos de los deseos de los que levantaron su manito es que sus hijos se conviertan en profesionales y trabajan duro para que eso ocurra. Otros quieren que sus hijos sean gente de bien, o sea, lo que nosotros llamamos, entre comillas, exitosos en este mundo. O quizá que viajen, que estudien mucho. Pero por amor debo hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer que mi familia llegue a los pies de Cristo. Así como tú te esfuerzas para materialmente bendecir a tus hijos, recuerda que la mayor bendición es tener hijos espirituales. Y además de soñar con que toda tu familia llegue a Cristo, no solo basta con eso. Usted también debe soñar que sus hijos, que sus tíos, que sus familiares sean siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo. No solamente que lo conozcan, sino que les sirvan a Él. ¿Recuerda usted cuáles eran las 4 razones por las que una familia quería tener un hijo en el Antiguo Testamento? A ver, de los alumnos pilas, recuérdenme cuáles eran esas 4 razones. Número 1, ¿por qué qué? Obediencia, ¿cierto? Sentía que estaban obedeciendo a Dios. Número 2, ¿por qué? Porque era la señal de la bendición. Una persona que tuviera hijos es una persona que bendecida, ¿cierto? Número 3, ¿por qué querían tener tantos hijos? Porque era el respaldo para la guerra. Entre más hijos, mayor era el ejército de la nación. Y la 4ª razón, que es la que me quiero centrar. ¿Cuál era la 4ª razón? Porque toda familia israelí creía que de su seno iba a traer al Mesías. Es decir, todos soñaban que su hijo se convirtiera en el Mesías. Y lastimosamente hoy los papás cristianos no sueñan eso de sus hijos. Ellos no sueñan de que su hijo se convierta en un gran pastor, en un evangelista, en un salmista, en un misionero. No, soñamos con que se conviertan en astronautas, doctores, arquitectos, deportistas. Uy, ojalá sea el mejor deportista y juegue en el Real Madrid y nos saque de pobres. Gloria a Dios, voy a orar por eso. Pero hoy en día nadie sueña con que su hijo sea el próximo Isidro Perilla, el próximo Alberto Motesi, el próximo Billy Graham. Ya nadie sueña con que su generación sirva al Señor. ¿O me equivoco? Porque si en el Antiguo Testamento soñaban que fuera el Mesías, ¿por qué nosotros no podemos soñar con que nuestra familia no solamente conozca a Dios, sino que sean siervos en su casa? Yo doy gracias a Dios por mi abuela. Mi abuela se llamaba Saturia, en paz descanse. Saturia fue la primera que recibió el evangelio. Nadie en la familia lo había hecho. Y Saturia era una mujer del campo que ni siquiera sabía leer. Hacía los oficios de la finca, los oficios de la casa. El abuelo la maltrataba, le daba una mala vida, pero ella decidió sobreponerse a eso. Y cuando decidió sobreponer su vida, fue cuando Dios nos regaló a nuestra familia el mayor regalo que podemos tener, que es el evangelio. Y cuando ella recibió el evangelio, no solamente soñó que ella sería salva, sino que soñó con que toda su familia y todos sus hijos fueran salvos. Y mi papá me cuenta que ella, que no sabía leer la Biblia, le decía: Isidro, venga, léame acá la Biblia, léame que usted algún día va a ser un predicador. Entonces mi papá le leía los salmos, mi papá le leía el evangelio, le leía todo. Y gracias al sueño de mi abuela, todos sus hijos fueron salvos. Y no solo eso, sino que la alegría de mi abuela fue que cuando al morir, todos sus nietos conocíamos de Cristo. Es decir, una sola mujer que entendió su prioridad ganó a las 2 siguientes generaciones
Pero no solamente soñó que ellos fueran salvos, sino que hoy en día su primera, su segunda y su tercera generación somos siervos de Dios. ¿Por qué no puedes soñar tú con eso si es lo verdaderamente importante para el reino de Dios? ¿Por qué solamente soñamos con lo que nosotros creemos que es éxito, pero que en el cielo no tiene ningún valor? Sí, sueña que tu hijo va a ser un profesional, pero que va a ser un profesional que va a ganar miles de almas para Cristo. Sueña que él va a ser un deportista, pero que a través de eso hará que miles lleguen al camino del Señor. Porque si tú no tienes ese sueño, entonces no tienes la prioridad de que tu familia gane y sea ganada a los pies del Señor. Por eso levante su mano conmigo y diga: mi primera responsabilidad es ganar a mi familia para Cristo. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. ¿Qué debo hacer entonces después de ganar a mi familia para Cristo? Bueno, viene la segunda responsabilidad. Mi segunda responsabilidad es hacer que mi familia sean discípulos de Cristo. Porque una cosa es ganarlo y otra cosa es hacer que se conviertan en discípulos. Y quiero explicárselo a través de la palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 29. ¿Cómo hago para que mi familia tenga un compromiso real después de haberla ganado para Cristo? En el libro de los Hechos vemos una ilustración. Leamos. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿De quién estamos hablando? Del carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo era quien estaba encargado de la seguridad de la cárcel. Y después de un estruendo, él creyó que sus prisioneros habían escapado, pero al pedir la luz se dio cuenta que Pablo y Silas estaban allí, y de tanto miedo que tenía, cayó al piso. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La primera pregunta: ¿qué hago para obtener mi salvación? Versículo 31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y mire, esto es muy importante, présteme atención. Este hombre dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree y serás salvo tú y toda tu ¿qué? Casa. Él entendió que su segunda prioridad, que su primera prioridad, ¿cuál era? Que su familia fuera salva, ganarla. Así que ¿qué hizo? Tomó a esos dos prisioneros desconocidos, pero que traían el evangelio, y les dijo: usted dijo que mi familia. Entonces, por favor, ¿a dónde los invitó? ¿Al hotel? ¿A la posada? ¿A la panadería? Vengan a la casa, porque yo quiero que mi familia sea salva. Y ahí es donde nosotros encontramos el versículo 32. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque mire, aunque este hombre nunca había leído la Biblia, nunca había hecho discipulado, el Espíritu Santo le mostró que por el oír la palabra de Dios se obtiene la salvación. Entonces él dijo: yo quiero que aquel que tiene el evangelio venga y le hable, le predique a mis amigos, a mis familiares, para que ellos al oír tengan la salvación. Es decir, que en el versículo 32 la familia de él ya era salva, porque la fe viene por el ¿qué? Oír. ¿Y el oír la qué? La palabra de Dios. Él dijo: si viene por el oír, vengan y háblenles a mis hijos. Versículo 32, cumplió su primer cometido, su primera responsabilidad. Pero ahora viene el versículo 33. Él entendió cuál era su segunda responsabilidad. Y él, ¿de quién estamos hablando? Del carcelero de Filipo. Diga conmigo: el carcelero de Filipo. Y él, tomándolos en aquella misma noche,
¿Cuándo? Esa misma noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué tremendo! El sentido de responsabilidad espiritual que tenía este hombre. ¿Que hace cuánto había sido salvo? Llevaba 3 años en la iglesia, 5, 10, 20 años conociendo y escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto llevaba? Un día de ser salvo, pero entendía que su prioridad era ganar a su familia y hacerla discípulo. Así que dice que él, y por eso hay que subrayar eso, él mismo le dijo: bautícenme. No fue el apóstol Pablo y el apóstol Silas que le dijo: ay, hermano de Filipo, usted que ya lleva tantos años escuchando el evangelio, ¿será que se quiere bautizar? ¿Será que hacemos unas clases de discipulado como para que usted entienda la decisión que va a tomar? Mire, usted ya lleva años en la iglesia sin ningún compromiso. ¿Será que nos comprometemos con el Señor? No. ¿La decisión de quién fue? De él. Pero no solamente para discipularse él, sino para discipular ¿a quién? A la familia. Así que él tomó a su esposa, a sus hijos y le dijo: así como me bautizaron a mí, hágame el favor y ¿qué? Bautíceme a mi esposa, bautíceme a mis hijos, bautíceme a mis criados. ¿Quién más se quiere bautizar aquí? Aquí están bautizando porque entendió que su segunda responsabilidad era hacer que su familia se convirtiera en discípulos. ¿Por qué? Porque no basta solamente con ganar a mi familia para Cristo. Es necesario que ellos sean discípulos. Y para que el proceso del discipulado sea iniciado, es muy importante llevarlos al bautismo. O si no, la tarea se puede perder en cualquier momento. Y acá hago una reflexión de muchas esposas que oran por sus esposos. Yo lo voy a ganar, yo lo voy a ganar. Señor, dame a mi esposo, me muero. Y el día que el Señor les permite que pasen esta entrada, dicen: ya esa fue mi tarea hecha. Y viene el esposo y se sienta así. Dice: con tal de que esa vieja no me dé cantaleta durante toda una semana, me aguanto 2 horas escuchando a ese tipo ahí. Y ella está contenta. Ay, es que vino para el Día de la Madre porque yo le dije: venga a la iglesia a escuchar la palabra. Bien, te felicito, esa es la primera etapa. Pero la segunda es que se conviertan en discípulos de Cristo, porque el hecho de que vengan acá a la iglesia no garantiza que mantendrán su salvación hasta el final. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces la semilla de la palabra cae en un corazón y empieza a crecer, pero no da frutos. Entonces puede que ese familiar esté en la iglesia 6 meses, 3 meses, 1 año, 10 años, y después se aleje de Dios. A muchas familias lastimosamente les ha ocurrido esto. Vienen sus hijos y durante toda la niñez están en la iglesia, pero cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, se van. Y entonces la familia estuvo feliz mientras los niños asistían a la iglesia, pero nunca trabajaron para que ellos por sí solos tomaran la decisión de convertirse en discípulos de Jesús, en dar frutos. Por eso, ¿sabe cuál es el primer fruto, el primer resultado de que una persona es salva? Leamos lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Pastor, usted como que me está tirando una piedrada. No, es la Biblia. Yo simplemente uní unos capítulos de la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está el mandato de tener hijos espirituales, de tener discípulos. Pero el versículo 16 dice: el que creyere y fuera ¿qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto fue lo que hizo el carcelero de Filipo. Creyó para salvación, pero inmediatamente comprometió a su familia con el discipulado.
Porque ¿cuál es la primera decisión que se toma si tú eres salvo? Según lo que acabamos de leer. ¿Venir a la iglesia? ¿Diezmar? A ver, digan conmigo, ¿cuál es la primera decisión que se toma después de ser salvo? Bautizarme. Así que si usted no se ha mandado a bautizar, pero cree ser salvo, sí, usted puede ser salvo en este momento, pero nada te garantiza que en el futuro lo seas si no vives con decisiones tu salvación. Procura con diligencia que tu familia se convierta en discípulos, en seguidores de Cristo, y de esa manera tú cumplirás la responsabilidad no solamente de traerlos a los pies de Cristo, sino que ellos se conviertan en discípulos de Él. Levante su mano derecha y diga: mi segunda responsabilidad es hacer que mi familia se convierta en discípulos de Cristo. Quiero terminar en esta tarde ya antes de ministrar. Y quiero decirles y recordarles lo que empecé diciendo cuando inicié este sermón. Hay algo que tienen en común los grandes avivadores de la iglesia a través de la historia. Que tienen en común los grandes hombres y mujeres de Dios, los que son de renombres. Y es que ellos clamaban a Dios por el perdido. Dame a Escocia o me muero, decía John Knox, mientras gemía por toda una nación que luego pudo evangelizar. Oh Dios, dame las almas o me muero, decía John Hyde, quien evangelizó 1 millón de cristianos en la India en el siglo XIX. Y yo quiero invitarle hoy a que hagamos esa misma oración, la oración de Raquel, que sea un clamor: Señor, dame hijos o me muero. Yo quiero que usted se vaya de este lugar con el convencimiento de entender la verdadera bendición de Dios, que usted hoy decida tener hijos espirituales, hacer discípulos. Yo quiero que usted deje de pensar en lo periférico, en las añadiduras, y usted se concentre en la verdad central del evangelio, en lo que hará tener tesoros en el cielo para usted en la eternidad. A usted yo le digo que empiece a tener, número uno, la responsabilidad de ganar a su familia para Cristo. Y luego de que Dios le dé esa alegría, ahora usted tenga la responsabilidad de hacer que su familia sea discípulos de nuestro Señor Jesucristo.